Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Ya sé que no aplauden. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña Mercedes. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, muy bien Alexis, gracias por la invitación. Y por primera vez, y estoy muy contento de que haya llegado la oportunidad, nos acompaña Valeria. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Al contrario, la más feliz de estar aquí soy yo. No, muchas gracias. Estamos bien, claro que estamos bien. Como siempre, les recordamos a todos, si no tienen la necesidad de salir, de quedarse en su casa. Pareciera que no, pero aún hay una pandemia afuera. Aún hay un peligro y el país no está nada bien. Sin embargo, un acontecimiento reciente nos lleva a hablar de otro tema que no es el coronavirus. Recientes eventos a nivel internacional y en el país con manifestaciones que yo creo que tienen un punto en común, la brutalidad policíaca. Giovanni López fue asesinado prácticamente por policías de un municipio en Jalisco después de haber sido arrestado por no traer cubrebocas. La noticia es estremecedora y provocó manifestaciones en Jalisco que llevaron a lo que me parece lo más arbitrario y lo más peligroso de todo, a arrestos injustificados, posibles casos de tortura y estudiantes que estuvieron desaparecidos por más de 48 horas y manifestantes. Estamos en ese contexto y me gustaría primero abordar el tema de lo que pasó con George en Estados Unidos, que lo hemos venido abordando, y el tema del racismo, porque es un tema que vuelve a florecer en el caso mexicano y vuelve a estar presente. Pero creo que de cierta manera ambos temas están conectados con ciertas maneras de romper con los sistemas. Entonces, Mercedes, me gustaría empezar contigo, con el tema del racismo. Y primero decir que el racismo existe aquí. ¿Qué nos dices? Pues me parece una locura que tuvimos que esperar en México hasta que hubiera una noticia internacional, en este caso de Estados Unidos, de George Floyd, que tristemente murió de una manera terrible, donde nadie debería de morir así. Y definitivamente me molesta que tuvimos que esperar hasta que sucediera este caso en Estados Unidos para nosotros darnos cuenta que tenemos casos aquí en México también y que tomamos bastante tiempo en volver viral la situación de Giovanni López. Esto ya había pasado, ya había ocurrido el asesinato, ya había ocurrido su detención arbitraria. No puede ser que esperamos tanto para darnos cuenta que la brutalidad policíaca ocurre también en México y el racismo ocurre también en México, aunque sea de diferente color, en un diferente lugar. Claro, la brutalidad policíaca parece a cierto punto un pleonasmo, porque en este país pareciera que cada vez que las personas son arrestadas tienen que hacerlo de manera violenta, y en Estados Unidos también. Por eso digo que es un pleonasmo, como si la misma palabra se repitiera, como si no pudieran estar separadas. Abordando el tema del racismo, vale, ¿cómo ves que en México hay ciertos sectores de la población que dice que en México no hay racismo, lo que hay es clasismo? La verdad creo que esa postura viene de una forma de quererse negar la realidad completamente, de que es muchísimo más cómodo quedarse en el privilegio que afrontar la realidad y es muchísimo más fácil como decir es que yo no soy racista, nada más lo que está marcado en México es las clases y las clases yo creo que hoy en día están tan marcadas en México porque tienen como precedente histórico en cierto sentido. Vimos toda la historia de las castas con la colonización y entonces la gente como que se escuda un poco en eso porque es un poco más fácil como hacerse la idea de, bueno, las clases están y yo no puedo hacer nada en contra de ellas, a aceptar si existe el racismo. Yo tengo privilegios en el racismo y afrontar esos privilegios y las actitudes racistas que muchos han practicado en alguna etapa de su vida, a lo mejor sin saber que son racistas, pero creo que sí es un caso especial en México en el que es una total negación, como una necesidad de no querer salir de ese privilegio y quedarse encerrado en lo que para ellos es cómodo sin tener que cuestionarse de realmente los ideales con los que También, crecemos en esta sociedad. también regresamos ay, le pudo haber pasado a cualquiera, ¿no? Todas las vidas importan, es lo mismo. Estamos negando el hecho de que existe el racismo en México y existe el clasismo en México y muchas veces están juntos.
O sea, la realidad es que no podemos cerrar los ojos a lo que está ocurriendo y no podemos negar que existe el racismo en México y que hay ciertas personas que son muchísimo más vulnerables enfrente de la policía o enfrente de la autoridad que otro tipo de personas. Y justo lo estamos viendo en este tipo de luchas en Estados Unidos, en México. Lo interesante de que los movimientos sociales se estén volviendo globales, ¿no? Que veamos cómo en Inglaterra también está ocurriendo, en otros países también está ocurriendo esta, como que nos estamos despertando y diciendo, a ver, espera, o sea, Black Lives Matter, claro, Black Lives Matter, pero ¿qué otras vidas también importan que no estamos protegiendo? Claro, traen el tema del privilegio, me parece interesantísimo. Y lo mencionas, Mercedes, el de todas las vidas importan. Decir que todas las vidas importan es invisibilizar el tema del racismo, es querer negarlo y se niega por este privilegio. Ahora, el tema del privilegio también me iba a pensar, y quiero regresar al caso mexicano, al caso de Giovanni, porque Giovanni era un albañil. Estamos hablando de una persona de la clase trabajadora, estamos hablando de una persona que no tiene un privilegio económico, que no pertenece a un círculo social que puede ser en realidad protegido por policías, tal vez porque los puedan comprar. Pareciera que el pobre termina siendo cada vez más condenado. Y estamos en un escenario donde, ante las protestas globales, en México empiezan las protestas en Jalisco por el caso de Giovanni. ¿Y qué hace el gobernador de Jalisco? El gobernador de Jalisco decide decir que desde prácticamente las cloacas de la Ciudad de México, de los sótanos de la Ciudad de México, del poder, se fraguó lo que pasa en Jalisco. La clásica maniobra de la conspiración, creyendo que todos están en contra tuya. Yo creo que López Obrador ahí tiene una relación bastante fuerte con el gobernador, y de hecho el presidente de la República le contesta diciendo que le dé pruebas, ¿no? Y viene a mi memoria una frase muy famosa que dice, tú no me puedes mentir porque yo soy igual a ti. Y creo que en ese sentido el presidente de la República veía que Alfaro estaba haciendo prácticamente lo mismo. ¿Qué responder a esta conspiración de la que habla Alfaro? ¿Qué responder a pensar que los movimientos sociales tienen que ser orquestados por una mano invisible? Vale. Creo que es definitivamente viene de un sentimiento y de unas ganas de tener el poder, de adueñarse del poder y de no poderlo sacrificar, como de la gente no puede estar en contra mía y si lo están es porque alguien más se los está diciendo y es completamente real. Hemos visto desde la primavera árabe, que fue cuando empezamos a ver como movimientos realmente que afectaban de un país a otro, como esos movimientos no salen del gobierno y no salen de fuerzas de oposición, sino salen de la gente y son con lo que es conocido en Estados Unidos como grassroots movements. Al final Black Lives Matter es lo mismo, es un grassroots movement que fue creado por 3 mujeres en Estados Unidos y ahorita podemos ver el enorme impacto que ha tenido. Y al igual que en México, todos los movimientos no siempre son de oposición, casi nunca son de oposición. Generalmente son estudiantes, gente que aspira a algo mejor, gente que no está contenta con su situación y gente que ejerce su derecho a la libre expresión y su derecho a manifestarse. Y aparte, ¿qué necesidad de hablar de una conspiración cuando tenemos que estar hablando de qué se tiene que hacer para que esto no ocurra? Para que la policía rinda cuentas, para que la policía no use ningún tipo de fuerza, para que se respeten los derechos humanos, para que deje de existir el racismo en México. Todos esos temas son los que se tienen que estar discutiendo y no puede ser que el gobernador de Jalisco salga a decir ese tipo de cosas y que Andrés Manuel le responda y la conversación cambie totalmente de eje. No se debería estar hablando de eso, se tienen que estar hablando de los temas que realmente importan y que realmente le van a brindar seguridad a las personas del país. Claro, y es aquí donde las manifestaciones yo creo que han sido muy claras en el sentido de denunciar lo que se debe denunciar y no permitir que el tema se pierda, como bien lo mencionas, Mercedes. Y también la táctica de esta clase política es desviar el tema hacia algo que ellos puedan controlar. López Obrador prefiere llevar el tema a que es una conspiración y a pelearse con un gobernador en vez de hablar el tema que se tiene que hablar, que es el tema de las policías. Y lo peligroso que es que la nueva institución para resguardar la seguridad pública esté prácticamente militarizada.
Esos son los temas que el presidente no quiere abordar, los temas que el presidente quiere ignorar. Y Alfaro está haciendo prácticamente lo mismo, porque en el fondo no importan los colores partidistas, siguen siendo lo mismo. Y me lleva al tema de Claudia Sheinbaum. En la Ciudad de México hubo una fuerte protesta en la Embajada de los Estados Unidos que llevó a la brutalidad policíaca que provocó que una menor acabara en el hospital. Claudia Sheinbaum dio un comunicado, pidió prácticamente disculpas. Eh, Sin embargo, aunque pidió disculpas en el tono, defendía un poco que era necesario parar el vandalismo, así lo denominó. Incluso el embajador así denominó lo que sucedió, el vandalismo de las manifestaciones. Eh, Porque en el fondo lo que están denunciando estas marchas y estas protestas es que el Estado y la institución existente es el problema. ¿Cómo puedes reformar una institución que de raíz está enferma? ¿Cómo puedes cambiar algo que parece incambiable? Y vienen aquí las grandes preguntas que tú ponías en la mesa. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo podemos hacer que el racismo se empiece a eliminar, se empiece a erradicar? Yo creo que los americanos aceptan que hay racismo. Yo creo que el gran debate en México es que se acepte que hay racismo, porque hay muchísimas personas aún queriendo pelear el tema del contexto. Entonces aquí mi pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué operar? Pues mira, yo quiero comentar algo. Para empezar, lo de Claudia Sheinbaum creo que era esperable, ya lo había hecho, lo hizo con las marchas feministas, hubo brutalidad policíaca, hubo enfrentamiento que no debería de ocurrir, la verdad. Y por otro lado, lo que tú dices, ¿no? Los problemas que hay que son muy fuertes y fuera de que el problema está en el Estado, creo que el Estado también se está dando cuenta, los nuevos partidos que entran y los nuevos gobernantes que entran, que los problemas que ellos querían resolver no son tan fáciles de resolver. Tenemos el caso de la militarización en México. Andrés Manuel dijo, no, vamos a parar la militarización, eso nunca debió haber pasado, y de nuevo regresamos y tiene la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener las cosas como son que cambiarlas. La realidad es que es más fácil si no tienes una manera ahorita de lidiar con el problema que es el racismo, de lidiar con las protestas, pues ¿qué vas a hacer? Recurrir a la brutalidad policíaca, recurrir al enfrentamiento. No tienen respuestas. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Mercedes y también creo que en un punto de vista de sociedad, ¿qué hacer? Para empezar es eso, aceptar que el racismo existe en México, que el racismo inverso no existe, no te están discriminando por ser güera, no te están discriminando por ser blanca, que te digan, güera, ¿quieres unos tacos? No es un insulto, no es lo mismo que decirle a alguien naco, que por más, lo comenté con Mercedes hoy en la mañana, por más que la palabra tú ahorita la consideres que es naco, de falta de educación, tiene un origen indígena y se usaba como insulto. Tú no le puedes cambiar el significado a la palabra solo porque quieres. Entonces es muchísimo aceptar las verdades incómodas, aceptar que México es un país racista, que es clasista, pero que no son, o sea, no son mutuamente exclusivas. México es las dos. Y también creo que hay mucho que ver en que seas oprimida por una parte, yo por ser mujer, a lo mejor no tengo el mismo acceso que tiene un hombre a muchísimas oportunidades, pero que yo sea una persona oprimida por mi sexo no significa que yo no podría ser racista. Hay diferentes tipos de opresión y eso es algo que hay también que reconocer y que trabajar. No es una lucha, como les encanta poner a la gente, es que hay gente buena y hay gente mala. Existe, está en la sociedad y está muy profundo. Así como hay conductas micromachistas, también se podría decir que hay conductas microracistas y es reconocerlas y tratarlas porque no se puede negar y dejar de apoyar a gente que neta diga que el racismo no existe o que han sido discriminados por ser güeros porque honestamente es un chiste. Claro, traes el tema de los white mexican que ha causado demasiada polémica y, y creen que es racismo porque tienen una idea errada de lo que es el racismo. El racismo tiene una relación directa con el tema colonial. Si tú no tienes una relación con el tema colonial, no puedes hablar de racismo. Por ejemplo, si hay dos comunidades indígenas y una comunidad odia a la otra, no es racismo. O sea, no está el tema colonial ahí. Es discriminación, está mal, por supuesto.
pero no es racismo, la categoría no funciona de la misma manera. Y pones un ejemplo muy interesante de una mujer que puede ser racista, ¿no? Por ejemplo, el otro lado del barco yo pensaría en un hombre homosexual que sea un macho. Por supuesto que lo hay, por supuesto que lo hay, existe. Sí, claro. Porque difícilmente, aunque tú seas parte de una minoría, a veces es muy difícil reconocer cuando otra minoría es golpeada. ¿Por qué? Porque no lo vives, porque no lo experimentas, porque no estás ahí. Y incluso aunque uno lo trate, por ejemplo, aunque yo intente muchísimas veces entender los problemas de las mujeres, jamás voy a poder estar en la piel de una mujer. Y lo mismo sucede para las personas blancas, que por más que lo intentan entender, no van a poder hacerlo, porque no tienen esa piel y esa discriminación que existe ahí. Y hay que reconocerlo. Y bien lo mencionas, reconocer es el primer paso. Y después, si logramos reconocer, si logramos ganar esa batalla, que yo creo que es la gran batalla que tenemos en México, que es reconocer. ¿Qué vendrá? Pues yo creo que después de reconocer es dejar de perpetuarlo, evitar perpetuarlo lo más que puede. De hecho, me gustó mucho cómo lo mencionó Karina Caballero en su podcast El Mundo en Corto. Justamente dice que una persona puede decir que no es racista, pero puede con sus conductas estar perpetuando ese racismo. Entonces no sirve de nada que yo no diga, ay, no, yo no soy racista. No, a ver, ¿qué conductas estás teniendo que están perpetuando el racismo, que están oprimiendo en todos los sentidos, ni siquiera solo en el racismo, en todos los sentidos? ¿Qué conductas tuyas oprimen? ¿Qué conductas tuyas hacen que otra persona se sienta más cómodo para oprimir? Creo que ahí es donde tenemos que empezar. Primero lo reconoces, aceptas que es un problema, te educas al respecto, como mencionaba Valeria Cutolén, ¿no? Y después dices, ¿qué tengo que cambiar para dejar de yo oprimir y de hacer que las demás personas encuentren más fácil seguir oprimiendo? Reconocer nuestro papel como personas que oprimimos creo que es fundamental. Y Valeria lo mencionaba al principio, el tema del privilegio, renunciar a él es muy complicado, te genera mucha incomodidad y es molesto. Pero siendo sinceros, los verdaderos temas que nos molestan son los que debemos atender, los que debemos tratar. La comodidad simplemente nos va a llevar a no cambiar y no hacer absolutamente nada. Eh, la pandemia parece que detuvo el mundo, pero los viejos problemas estructurales, como el racismo, parece que lo han vuelto a activar, parece que lo han vuelto a despertar, porque hay temas que no van a esperar que una enfermedad los intente aniquilar, son temas que se tienen que resolver, que se tienen que volver a abrir. Y me gustaría tocar precisamente el tema de las policías, porque eh, creo que es el gran talante en este momento, el gran tema en este momento de las policías, de cómo intentar reformar nuestras policías, dando cursos de derechos humanos, haciéndolos más humanos, crear, por ejemplo, secciones de la policía que solamente sean mujeres específicamente para ciertos temas. Em, ¿De qué manera se puede reformar, si es que se pueden reformar estas instituciones, o estamos ante un hecho de la necesidad de eliminar la institución en su totalidad, desagregar y reconstruir? ¿Ante qué hecho podemos estar? Valeria. Creo que definitivamente esta respuesta va muy aplicada de acuerdo al país en el que estemos hablando, porque en Estados Unidos ya ha habido muchas llamadas durante estas protestas de defund the police, es decir, quitarle todos los fondos económicos a las policías. Y creo, si no me equivoco, en la ciudad de Minneapolis ya aprobaron una iniciativa que se va a enfocar en quitarle el dinero a la policía, en desmantelarla y entonces enfocarse en crear redes de seguridad pública. Sin embargo, creo que en México es muchísimo más complejo el tema, para empezar por el nivel de inseguridad que se experimenta en México. Mucha gente, a pesar de todos los problemas de la policía, que hay varios, empezando por la corrupción, hay mucha gente que sigue creyendo en que la policía está trayendo un sentido de seguridad, como una manta que los apapache, que los calma. Y entonces es muchísimo más difícil, creo, dada la situación en México, como decir completamente desmantelen a la policía,
pero sí estoy completamente de acuerdo en que hay que tomar medidas, porque no es normal esta brutalidad policíaca. Creo que se debería de enfocar muchísimo más en que las manifestaciones que realmente son pacíficas se mantengan pacíficas, porque tanto en Estados Unidos como en México hemos visto que muchísimas veces, si no es que la mayoría o todos los casos, la brutalidad policíaca es la que hace que las marchas pacíficas se vuelvan violentas, y eso no está bien. Y definitivamente, como dices, el hecho de tomar cursos es algo que podría ayudar a la policía, y creo que también en México sería un poco de ver los términos de cómo son pagados los policías, porque un gran problema del sistema mexicano a los policías es que les pagan muy poco y hay muchísima corrupción, y los policías en México se guían por ese poco dinero a lo mejor que reciben ellos en su salario. Entonces ellos como que se ven mucho más propensos a aceptar ser corruptos, a que les des la mordida, y siento que esa cultura en México es algo que también es importantísimo, importantísimo trabajar. La cultura de la mordida sí es algo en México que afecta neta severamente todo lo que es la policía mexicana. Estoy totalmente de acuerdo con Valeria en todos los sentidos. Creo que no se puede desmantelar en México la policía, no es viable. Definitivamente urge que estén mejor pagados, urge que tengan mecanismos de rendición de cuentas y urge que simplemente nosotros podamos respetar el trabajo que hacen los policías. Creo que esa cultura de respetar a los policías no existe porque no confiamos en ellos, no creemos que sea viable, que ellos sean los que manejan la seguridad en el país, pero creo que no es viable que dejen de estar en las calles, que dejen de existir como institución. Pero la realidad es que los cambios a la policía son tan costosos y tan tardados que no se han hecho en este país. No se han hecho, simplemente no estamos dispuestos a invertir en los policías, los gobiernos no están dispuestos a hacer eso porque es muy costoso y porque va a tomar más de un gobierno en poder hacer algo al respecto. Y por otro lado, también creo que es importante, fuera de capacitar a la policía y todo lo que hemos estado mencionando, como dice Valeria, programas sociales. En Estados Unidos se están dando cuenta de que hay muchísimo dinero que se va a la policía y muy poco dinero que se va a los programas sociales que ayudan a las personas a salir de la pobreza, a tener mejores condiciones de vida y todo ese tipo de cosas, el acceso a oportunidades. Creo que eso tiene que ir de la mano con mejorar la policía. Pues ahí lo tienen, ahí están soluciones, propuestas. El cambio no es fácil, el cambio no es sencillo, sobre todo con prácticamente patologías institucionales que tenemos cargando desde hace muchísimo tiempo. Romper instituciones, cambiar instituciones, reformar instituciones necesita de mucho capital político y mucha fuerza. Y si la clase política no está dispuesto a ponerla, le va a tocar a alguien más hacerlo. Y si le toca a los jóvenes, si le toca a nuestra generación tener que jugársela y poner el capital político, pues ahí nos verán en las calles. Y con estas propuestas y estos temas, simplemente me queda mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que sufrieron de estos ataques brutales en las manifestaciones de la Ciudad de México y de Jalisco, y esperemos que regresen con bien a sus familias, y si sus derechos fueron violentados, que se procese como se debe procesar. Y me gustaría utilizar los últimos minutos para hablar de algo. No es casualidad que Valeria y Mercedes estén juntas el día de hoy en este programa. No es casualidad porque han decidido emprender un proyecto que me parece importante y fundamental, y dejaré que ellas les cuenten en los últimos minutos del programa de qué es este proyecto. Muchísimas gracias, Alexis. Pues lo que nosotros estamos empezando el día de hoy es un podcast. Quisimos hacer este podcast ya que hemos visto un enorme mercado de podcast de opinión, de política. Sin embargo, algo que hemos visto que se hace mucho en Estados Unidos y en inglés es que hay muchos podcasts académicos que te explican por qué las cosas pasan, con teorías, por qué funciona el mundo así, porque no es lo mismo decir, pues es que el racismo existe. Sí, pero ¿de dónde viene el racismo? ¿Qué es racismo? Entonces, este podcast sale de la necesidad de hablar académicamente, hablar con expertos del tema, de todos los temas que hoy en día nos afectan, problemas globales, eventos internacionales, y también lo que queremos al final del día es darle un poco de atención a esos temas
que a lo mejor nosotros no vemos porque no están en las noticias, pero sin embargo siguen afectando sistemáticamente a los países, a las poblaciones y a todos aquellos que han sido vulnerables y que especialmente se encuentran todavía en una posición más vulnerable después de esta pandemia. Entonces creamos este podcast que se llama Zona de Influencia. Ahora lo pueden encontrar en Spotify y próximamente lo van a poder encontrar en Apple. Y la verdad estamos muy contentas de poder hacer este podcast más académico, en español sobre todo, porque siempre todo está en inglés y la verdad sí queremos como que las voces latinoamericanas se escuchen muchísimo más. Queremos entrevistar a personas que escriben en español, académicos que escriben en español, que saben los temas internacionales y nacionales que están ocurriendo. La verdad sí le queremos dar esta voz latina a los asuntos internacionales y estamos súper contentas de que se unan a la conversación. Como les dije, estamos como Zona de Influencia y obviamente recibimos comentarios, sugerencias, etcétera. Va a haber episodios todos los jueves. Pues ahí lo tienen, todos los jueves podrán acercarse a un nuevo espacio, porque los temas y la conversación no se terminan, porque aunque el mundo parece estar detenido, el mundo sigue girando. Les agradezco muchísimo a las dos que me hayan acompañado el día de hoy y estar en esta emisión de Ya sé que no aplauden. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado, donde ustedes saben que nosotros tenemos otros datos. Muchísimas gracias. Gracias, Alexis. Bye. Muchísimas gracias por la invitación, Alexis. Adiós. Adiós, cuídense mucho.